La Segunda Guerra Mundial. Hitler, el lobo. Adolf Hitler Pols nace a las 6:30 de la mañana del día 20 de abril de 1889 en la casa situada en el número 219 de Gasthof zum Pommer, en Braunau, un pueblo de la Austria bávara junto a la frontera con Alemania. Su madre, Clara Pols, era la tercera esposa de su padre. El matrimonio le había supuesto un fuerte enfrentamiento familiar, ya que su marido era su primo y 20 años mayor que ella. Los problemas matrimoniales de Clara hacen que ésta deposite todo su cariño en el más frágil de sus hijos. Con cierta tendencia a la pereza y la ayuda de su madre, el joven Adolf consigue superar la primera etapa de sus estudios en el colegio del monasterio benedictino de Lombach. En 1898, la familia se traslada a la ciudad de Linz, lugar que a lo largo de su vida el Führer considerará su ciudad natal. Y allí ingresa en la Realschule, donde realiza parte de sus estudios, demostrando poco interés por los idiomas y las matemáticas. Su padre Alois, hijo de madre soltera, cambió el apellido Schick-Gruber por el de Hitler, modificando al tomarlo el de Johann Hitler, hombre con el que su madre se había casado poco antes de morir. Oficial de aduanas, amante de los amigos, la bebida y las tabernas, debido a su ocupación se ve obligado a vivir en distintos pueblos fronterizos. Frío y dominante, propina fuertes palizas a su endeble hijo Adolf, al que considera un vago con falta de carácter. La mala relación con su padre y su dificultad para hacer amistades convierten al joven Adolf en una persona introvertida, con la única ilusión de llegar a ser un gran pintor o un reconocido actor de teatro. Se matricula en la Escuela Católica de Artes y Oficios de Linz, pero tiene que abandonarla debido a una pulmonía que le retiene en casa un tiempo, después de la muerte repentina de su padre en 1903. A los 14 años ingresa en la escuela de Steyr, donde tiene problemas con los profesores por su actitud rebelde. En 1905 decide abandonar el colegio y dedicarse por entero a la pintura, realizando múltiples cuadros que guarda en la casa donde vive con su madre y su hermana menor, Paula. En 1907 intenta ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no es aceptado al suspender las pruebas de acceso. La decepción y el sufrimiento por la muerte de su madre, a los 47 años a causa de un cáncer, le llevan a la capital austriaca, donde durante varios años sobrevive como un vagabundo, trabajando en alguna ocasión como peón de albañil y dibujante. Allí se relaciona con grupos que admiran la desafiante actitud que Alemania mantiene ante el mundo. Atraído por ello, se traslada a Múnich en 1913, consiguiendo eludir el servicio militar en Austria al declararle un tribunal médico no apto para el ejército. En esa ciudad pervive trabajando como carpintero y dibujante. 1914. Repentinamente llega lo que él llama su liberación. La declaración oficial de la Primera Guerra Mundial le anima a solicitar su ingreso como voluntario en el ejército alemán el 3 de agosto de 1914. Hitler encuentra en la guerra la liberación de años de frustración.
Trasladado al frente, se incorpora a las fuerzas de choque del primer regimiento de infantería bávaro. Su capacidad de supervivencia, así como su poder de convicción, hacen que sea un soldado respetado por sus compañeros y oficiales. Combate en el frente occidental en la batalla del Somme. Su arrojo le lleva a desempeñar labores de correo, lo que ocasiona que el 7 de octubre de 1916 sea herido en una pierna, viéndose obligado a abandonar el frente. Tras varios meses convaleciente en el hospital de Billitz, cerca de Berlín, regresa al campo de batalla, donde sufre heridas por gas tóxico a finales de 1918. Condecorado con la Cruz de Hierro al Valor, Hitler es ingresado en el hospital de Pasewalk en Pomerania, donde es operado en varias ocasiones al sufrir la pérdida temporal de la vista. Allí vive intensamente las noticias que le llegan de la Revolución Rusa, así como de la humillante derrota de su admirada Alemania. ...1919... La posguerra deja al cabo Hitler, conocido con el sobrenombre de Wolf, lobo, nuevamente huérfano. Lejos del respeto de sus compañeros, humillado y profundamente herido en su orgullo, se encuentra ante un país en violenta ebullición. El pueblo alemán se enfrenta a la derrota. Los disturbios y revueltas callejeras convierten a las ciudades alemanas en campos de batalla, donde los partidos políticos luchan por conseguir el poder. Destinado en el cuartel de Múnich, en espera de que le asignen un servicio, se dedica personalmente a analizar las causas de la derrota alemana. Escribe cientos de páginas sobre la revolución bolchevique, a la que detesta profundamente. Mantiene charlas con compañeros excombatientes, en las que analiza el régimen de partidos al que considera la base de todos los males, así como la expansión de los no arios dispuestos a aniquilar a la raza aria, a la que cree superior. Sus relaciones en el ejército le proporcionan un puesto como informador del gobierno alemán. Su misión consiste en detectar a grupos revolucionarios a través de los círculos políticos, centrándose en aquellos partidos que están aumentando considerablemente su número de militantes. Hitler entra en contacto con un grupo de radicales ultraderechistas y antijudío, llamado el Partido Alemán de los Trabajadores, fundado al finalizar la guerra por el cerrajero Anton Drexler. Impresionado por lo que ve y oye, convencido de que aquello llenará el vacío que existe en su vida después de la guerra, ingresa en el partido el 14 de septiembre de ese mismo año con el número 555. Participa en reuniones y su oratoria populista pronto llama la atención de los presentes. Hitler se entusiasma diciendo a la gente lo que quiere oír. Todos sus análisis y teorías sobre los males que invaden a la Gran Alemania son aplaudidos por el cada vez más numeroso grupo de personas que acuden en secreto a escuchar el deseado discurso sobre los males que están invadiendo la República. Basándose en la expresión del viejo Hindenburg, de que la Gran Guerra fue perdida a causa de la puñalada por la espalda propinada por los enemigos de la patria, Hitler le añade que tal traición había sido promovida por judíos, socialistas y comunistas para acabar con la gran nación alemana. Sus razones son los efectos que sobre la población alemana está produciendo el Tratado de Versalles. Desde fuera y desde dentro, los enemigos quieren borrar del mapa a la Gran Alemania, dice. 1920. Un socialista preside la República. El comunismo penetra con fuerza entre los alemanes
mientras aumentan el paro y el hambre. Para Hitler, esto es el caos, y considera que su misión es unir a los desencantados. El 24 de febrero de 1920, interviene como orador en su primer mitin rodeado de la esvástica, un antiguo signo de la humanidad relativo al culto solar, que toma como emblema de su partido. En abril de ese año abandona el ejército y se convierte en un exaltado agitador callejero, multiplicando sus mítines arropado por grupos cada vez más poderosos, captados por su amigo Goering, que subvencionan las actividades propagandísticas del partido, entre las que se encuentra la edición del diario Volkischer Beobachter. Banqueros e industriales ven en Hitler la mejor protección contra el ascendente comunismo y socialismo. Poco a poco su figura va captando la atención de las empobrecidas clases medias, temerosas de los ideales comunistas. Convencido de haber sido elegido por la divina providencia, declara que ser un líder significa atraer a las masas, y nadie atrae a las masas como yo lo hago. 1921. El partido adopta el nuevo nombre de Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el NSDAP, más conocido como Partido Nazi. Con la ayuda de excombatientes y militares en activo, organiza su ejército privado, la Sturmabteilung, las SA, o Fuerzas de Asalto del partido. Uniformados con ropa militar, los camisas pardas son entrenados para amedrentar a los rivales políticos y actuar como servicio de seguridad en los mítines de su líder. Con estas tropas de asalto, Hitler se convierte en una figura política minoritaria en Alemania, pero peligrosa, ya que cuenta con el apoyo de militares reaccionarios, entre los que se encuentran el general Ludendorff, el aviador Goering y Ernst Röhm, exoficial de la Wehrmacht. 1923. El 11 de enero de 1923, tropas francesas y belgas, con el pretexto de que Alemania no hace frente a los pagos impuestos por el Tratado de Versalles, invaden las zonas industriales del oeste del país. Ante las protestas británicas en la Sociedad de Naciones, los franceses se retiran, dejando desmanteladas todas las instalaciones alemanas, llevándose la mayor cantidad posible de hierro, carbón y acero. Hitler considera que el orgullo alemán está siendo pisoteado, y el 8 de noviembre, tras un mitin, conduce a sus tropas de asalto por las calles de Múnich, imitando a su admirado Mussolini, e intenta dar un golpe de Estado contra el gobierno de Baviera. La revolución nacional ha comenzado, declara. Pero la indecisión de los militares que le apoyan y la actuación de la policía frustran el intento, que acaba con el arresto de Adolf Hitler y la orden gubernamental de disolución de su partido. 1924. En febrero de 1924, el futuro Führer, a sus 35 años, es juzgado por traición y sentenciado a 5 años de cárcel. Debido a sus influencias políticas, pasa solo 8 meses en una celda de la prisión de Landsberg, de donde sale en libertad condicional el 20 de diciembre del mismo año. Durante el tiempo que permanece en prisión, le dicta a su amigo y compañero de partido, Rudolf Hess, las páginas que componen su libro Mein Kampf, Mi lucha. En él relata una historia autobiográfica, mezclando el antisemitismo y la grandeza de la raza aria junto a sus planes futuros y el servilismo incondicional del ciudadano a la nación. El libro tiene éxito entre sus seguidores de toda Europa. En un acto por demostrar su falta de interés por lo material, Hitler dona al partido todos los beneficios obtenidos por la venta del mismo. 1925.
Conseguida la libertad, refunda el partido y asume la jefatura del mismo el 27 de febrero de 1925. Su paso por la prisión le hace cambiar de estrategia. Conseguirá el poder por la vía democrática, aunque no renuncia a su ejército privado de camisas pardas, que es implacable en sus actuaciones. Representan el brazo duro del partido y un refugio para muchos excombatientes. En los meses siguientes, Hitler y su grupo se presentan a las distintas elecciones, obteniendo unos pobres resultados. Su programa político, basado en que los movimientos de izquierdas, con el apoyo de los judíos, estaban destruyendo el sentido patriótico de los alemanes, no llega a calar en el electorado. En abril, apoyado por los partidos de la derecha democrática, von Hindenburg es elegido presidente de la República. Siendo monárquico, jura defender la Constitución republicana. 1926. Alemania comienza a salir de la depresión bajo el gobierno del canciller centrista Wilhelm Marx. La clase obrera va recuperando el pulso, aunque la burguesía ha sufrido un duro golpe por la crisis económica. Hitler intenta relanzar su movimiento político. Copia la puesta en escena de su admirado Mussolini, al estilo de los emperadores romanos, e implanta la celebración del Día del Partido, que se celebra en Weimar en junio de este año y en Nuremberg en agosto de 1927. ...1928... En las elecciones de mayo de 1928, el partido nazi, que cuenta con 100.000 afiliados, obtiene 800.000 votos, lo que supone 12 escaños de los 491 que componen el Reichstag, quedando como una fuerza minoritaria. El nuevo canciller socialdemócrata, Hermann Müller, no está dispuesto a consentir los excesos verbales del líder del partido nazi y ordena la prohibición de que Adolf Hitler hable en público. Esto hace que se retire temporalmente del frente político, trasladándose a vivir a los Alpes bávaros, donde se reencuentra con su prima Geli Rubal, de la que se enamora locamente. 1929. La crisis económica mundial de 1929, la Gran Depresión, golpea con fuerza al incipiente crecimiento económico alemán. Es la oportunidad esperada por Hitler. Su excepcional capacidad de orador atrae a miles de seguidores. Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick in die Vergangenheit. Wir wollen nicht liegen und wollen nicht schwindeln. Ich habe En sus discursos con tintes mesiánicos, mezcla postulados socialistas con nacionalistas, prometiendo restaurar la grandeza de Alemania. Trabajo, un reparto justo de la riqueza y más nacionalismo apoyado en un poderoso ejército. La lucha y la fuerza son el camino para conseguir el fin. La grandeza de nuestra raza está en la sangre que invade nuestro cuerpo y no el de los judíos y comunistas antipatriotas. Palabras como estas hacen que la gente piense que es un hombre predestinado y provocan un aumento en el número de seguidores de Hitler, alcanzando su partido los 178.000 afiliados. Con millones de parados y una recaída en la crisis económica, el gobierno busca apoyos para hacer frente a la situación. Hitler y sus camisas pardas aprovechan la situación fomentando disturbios y manifestaciones, al mismo tiempo que lo hace el Partido Comunista,
muy temido por la clase media y empresarial. En el fondo, ambos grupos planean lo mismo: recoger los pedazos cuando caiga la República. 1930. Superado por los acontecimientos, el canciller Hermann Müller dimite en marzo de 1930. Le sucede el centrista Heinrich Brüning al frente de un gobierno minoritario que, al no obtener la aprobación del Parlamento, solicita del anciano presidente Hindenburg la convocatoria de elecciones. En ellas, el partido nazi de Adolf Hitler obtiene 6.500.000 votos, lo que representa la cifra de 107 diputados en el Reichstag de la República. Un enorme avance para el pequeño partido ultraderechista bávaro, en comparación con los 12 diputados que mantenían. Se convierte en el segundo partido alemán, con una fuerte presencia en todas las capas sociales del país. 1931. El 18 de septiembre de 1931, Geli Rubal, el gran amor de Hitler, que ambicionaba convertirse en cantante de opereta, es encontrada muerta en su casa con un tiro en el pecho. La policía lo considera un suicidio. Este suceso, al igual que la muerte de su madre, marcarán a Hitler el resto de su vida. Hindenburg, el legendario militar de la Primera Guerra Mundial, preside la cada vez más deteriorada República de Weimar a los 84 años de edad. La crisis del Estado le supera. El canciller Brüning y su política se ven sometidos a una fuerte campaña de acoso y derribo por parte del partido nazi, lo que origina fuertes presiones sobre el presidente, que se ve obligado a sustituir a Brüning por su amigo el democristiano Franz von Papen. (1932) En marzo de 1932 se convocan elecciones presidenciales. Los partidos liberal, demócrata cristiano, socialdemócrata y comunista, ante el temor a una posible victoria del líder nazi, piden al anciano Hindenburg que vuelva a presentarse. El viejo militar obtiene el 53% de los votos. 18 millones de alemanes lo quieren al frente de la nación. 11 millones muestran sus preferencias por el candidato Hitler, que consigue el 37%, y 5 millones por el representante comunista Ernst Thälmann, que solo llega al 10%. Los grupos políticos contrarios a Hitler respiran tranquilos con los resultados, pero en el partido nazi se refuerza la idea de que la democracia es un mal producto derivado de la Revolución Francesa, el país más odiado. El pueblo alemán se ha equivocado volviendo a elegir como presidente al viejo militar y despreciando a un líder fuerte y carismático como Hitler. La reacción de los camisas pardas no se hizo esperar. Sus violentas actuaciones contra los militantes de los partidos políticos que no eran afines a sus teorías hacen que el gobierno prohíba sus actividades el 13 de abril de 1932. Semanas más tarde, los nazis obtienen la mayoría parlamentaria en las elecciones celebradas en 5 de los estados federales. Esta situación provoca que en junio se disuelva el Parlamento Nacional y se convoquen elecciones para el mes de julio. En las elecciones presidenciales, Hitler no ha conseguido vencer, pero en esta ocasión no está dispuesto a que suceda lo mismo. Furioso, pone en marcha la violenta maquinaria del partido para asegurarse el voto. Sus fuerzas de seguridad,
autorizadas nuevamente por el gobierno, inician una oleada de intimidaciones, aterrorizando y silenciando a los ciudadanos que no comparten las ideas del nazismo. Celebradas las elecciones parlamentarias el 31 de julio, el partido nazi obtiene 230 escaños en el Reichstag, lo que representa casi 14 millones de votos. No alcanza la mayoría absoluta, pero se convierte en la formación política más votada de Alemania. Pese a ello, el presidente y el resto de los grupos políticos mantienen en la Cancillería a von Papen. Hitler ha fallado en su intento de conseguir el poder absoluto. Desesperado por el hostigamiento de los nazis contra el Estado y los líderes políticos del Parlamento, Hindenburg ofrece el 13 de agosto el puesto de vicecanciller a Hitler, al que desprecia llamándole el cabo. Pero este lo rechaza. Quiere el poder sin interferencias. La paralización del gobierno es total, y las posibilidades de sentar las bases para la normalización del Estado son nulas, debido al boicot continuo de los diputados nazis. Ante la situación, se convocan nuevas elecciones al Reichstag para el 6 de noviembre de este año. Una parte de los votantes del partido nazi temen por lo que Hitler pueda hacer si consigue el poder, y le retiran su voto. Esto hace que los nacionalsocialistas pierdan 34 escaños, aunque con 196 diputados continúan siendo los más numerosos en el Parlamento de 491. El 22 de noviembre, el presidente Hindenburg es presionado por su propio hijo, junto al secretario de Estado Meissner y su buen amigo von Papen, para que ofrezca el cargo de canciller a Hitler. El presidente se entrevista con el líder nazi. El desprecio entre ambos aborta cualquier posibilidad de entendimiento. El general Kurt von Schleicher, hombre respetado por el ejército, continúa en la Cancillería. 1933. Pero Hitler no cede. Recurre a su amigo Hermann Göring para que la burguesía y los poderosos industriales presionen a Hindenburg. El anciano presidente finalmente cede y le nombra canciller el 30 de enero de 1933. Como vicecanciller actuará el democristiano von Papen, amigo personal del presidente. Este considera que su colaboración y experiencia pueden frenar las ambiciones del nuevo canciller. Pero Hitler tiene otras ideas. El 27 de febrero, como anticipo de lo que le espera a la fatigada democracia alemana, el edificio del Reichstag arde, incendiado por agitadores nazis. Hitler acusa del hecho al comunista holandés Van der Lubbe y a su cómplice Ernst Toggler, líder de los comunistas en el Parlamento alemán. El incendio del Reichstag y la actual crisis nacional demuestran que Alemania necesita un líder enérgico. Esa es la base del programa con el que el nuevo canciller Hitler se presenta a las elecciones que se celebran el 5 de marzo. El partido nazi consigue el 44% de los votos. 17 millones de alemanes apoyan a Hitler, pero continúa sin conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento. El líder nazi no está dispuesto a someterse más veces a las reglas de la democracia que tanto desprecia. En su condición de canciller, acude al viejo presidente von Hindenburg, que se encuentra en proceso de demencia senil, y le hace firmar un decreto denominado Ley para la Protección del Pueblo y el Estado. Con él suspende varios artículos de la Constitución relativos a las libertades de asociación y prensa.
comunistas y socialistas son detenidos y disueltas sus formaciones políticas, a las que se considera fuera de la ley. Eliminada la oposición, el partido nazi consigue de una forma antidemocrática la mayoría absoluta en el Reichstag, con el consentimiento de los partidos de derechas. Hitler solicita poderes absolutos, y esta vez los obtiene, otorgados por el mutilado Parlamento alemán. El 24 de marzo se promulga la ley que concentra todos los poderes del Estado en el Führer. La libertad y el destino de la nación están en sus manos. Ha llegado el momento de poner en práctica sus ideas expresadas en Mein Kampf y destruir los acuerdos de Versalles. Millones de alemanes aclaman a Hitler como el hombre que puede recuperar la grandeza de la nación alemana. El resto de la población decide aceptar los hechos con silencio, temor y resignación. Abolido el sistema federal, Alemania se convierte en un país monopartidista y totalitario. El 14 de julio, Hitler inicia la creación de los 3 aparatos policiales que someterán absolutamente a la población. La Gestapo o Policía Secreta, encargada de la seguridad del Estado. Las SS, considerada como la élite policial, tiene la misión de convencer a la población de las bondades del régimen. Por último, la SD, o Servicios de Seguridad, que apoyan a la Gestapo en sus operaciones. Eliminados los partidos políticos, las organizaciones sindicales y profesionales, los primeros campos de concentración se ponen en marcha para recibir a socialistas, comunistas y judíos, que van siendo detenidos por los cuerpos policiales y desposeídos de todos sus derechos y propiedades. El 10 de septiembre se celebra el Día del Partido en Nuremberg. Hitler proclama que sus 2 grandes objetivos son crear un poderoso ejército y con él llevar a cabo la política de espacio vital. La nueva política exterior alemana provoca duros enfrentamientos con las delegaciones francesa e inglesa en la conferencia de desarme. El día 21 de septiembre de 1933, Hitler ordena a la representación alemana que se retire. Poco más tarde abandona la Sociedad de Naciones. El 11 de noviembre, el Reichstag está ocupado en su totalidad por el partido nazi. Hitler mide bien el tiempo político. Es consciente de cómo ha llegado al poder y el uso que está haciendo del mismo, por lo que le interesa transmitir al mundo y a su país una imagen de hombre moderado. La nueva política exterior es sometida a referéndum y resulta aprobada por el 95% del electorado. 1934. En enero de 1934, Alemania firma un pacto de no agresión con Polonia, Hungría y Suiza. Con los 3 países se acuerda evitar las medidas de fuerza para resolver los problemas que pudieran surgir entre ellos. El gobierno francés, receloso de los movimientos diplomáticos alemanes y consciente de su rearme, el 17 de abril proclama su determinación de defenderse si no se garantiza el respeto a sus fronteras. El 14 de junio, Hitler acude a Venecia para entrevistarse por primera vez con Benito Mussolini. Los exagerados gestos de virilidad del duce
contrastan con el físico escuálido del ascético dirigente alemán. En la noche del 30 de junio al 1 de julio, conocida como de los cuchillos largos, son asesinadas, por orden directa de Hitler, más de 200 personas, entre las que se encuentran mandos de la SA, que le habían apoyado en su ascenso al poder desarrollando el trabajo sucio. La lista de camisas pardas ha sido preparada por Göring y Himmler y está orientada a eliminar a todos aquellos personajes con autoridad dentro de la organización, en su mayoría homosexuales, que dirigen o han dirigido el brazo armado del partido. La nueva situación no requiere de sus servicios, además de ser personas despreciadas por los mandos del ejército y la burguesía industrial, con la que el Führer busca congraciarse. Bajo el pretexto de que elementos de izquierda se han infiltrado en las fuerzas de seguridad para procurar un entendimiento con los rusos, Ernst Röhm, jefe de la SA, Gregor Strasser, líder de una de las alas del partido, y el ex canciller y general Kurt von Schleicher, entre otros, son ejecutados, junto a 50 mandos de la SA y varios de las SS. La espiral de terror continúa el 25 de julio, cuando un comando nazi asesina al canciller austríaco Engelbert Dollfuss, creador del austrofascismo. El hecho provoca un distanciamiento entre Mussolini y Hitler, que se da cuenta de que los movimientos hacia la anexión de Austria deben contar con el apoyo del duce. El 2 de agosto muere Hindenburg, el vencedor de Tannenberg, aquejado de demencia senil. En los últimos días de su vida, a causa de la enfermedad, trata al líder nazi como majestad, pensando que era el Kaiser. Monárquico convencido de fuerte carácter autoritario, menospreció a Hitler y defendió la postura de que el ejército alemán no había sido vencido en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, dando pie a la teoría del apuñalamiento. Junto a él muere lo que quedaba de la República de Weimar. Hitler considera que ha desaparecido el último obstáculo en su carrera hacia el totalitarismo y convoca para el 19 de agosto un plebiscito solicitando del pueblo la ratificación de los poderes absolutos que en su día le concedió el mutilado y amedrentado Reichstag. Este es aprobado por el 91% del electorado. A los 45 años, el introvertido Adolf Hitler es el dueño indiscutible de Alemania, presidente y canciller del Reich, todo el poder en una sola persona, el Führer, el guía, el líder. Ahora queda demostrado que su autoridad procede directamente del Volk, el pueblo unido, no del partido ni del Estado. La autoafirmación del dictador se ha consumado. 1935. En enero de 1935, el gobierno de Hitler obtiene su primer gran éxito en política exterior al decretar la realización de un referéndum, según estaba previsto en el Tratado de Versalles, en el territorio del Sarre, ocupado por los franceses. El 90% de los votantes pide reintegrarse a la nación alemana. Como consecuencia de ello, el Consejo de la Sociedad de Naciones se ve obligado a decidir el traspaso de dicho territorio a los dominios del Führer el 17 de enero. En junio de este mismo año, Inglaterra se muestra dispuesta a firmar un acuerdo naval con Alemania, con lo que se convierte en el primer país en reconocer la legalidad. Hitler considera que ha conseguido amedrentar al resto de los países europeos y cree que ha llegado el momento de poner en marcha su política inspirada
en el Lebensraum, espacio vital, con el fin de conseguir sus objetivos a través del Anschluss, anexión de Austria y la zona de los Sudetes en Chequia. En marzo, Hitler denuncia el quebrantado Tratado de Versalles, restablece el servicio militar obligatorio e inicia la creación de la Luftwaffe, la aviación militar. El 15 de septiembre, la ley de Nuremberg priva a los judíos de todos sus bienes y derechos. Las teorías de Alfred Rosenberg, principal ideólogo del nazismo, que mezcla las ideas propias con las contenidas en los artículos de Heinrich von Treitschke, publicados en 1879, bajo el título de Los judíos son nuestra desgracia, inician su andadura por los senderos de la historia. Encarcelando a los judíos, estoy luchando por la obra de nuestro Señor, dice Hitler. Nadie conoce los motivos que generan la cólera de Hitler sobre los judíos. Algunos suponen que es debida a que su madre murió tras ser atendida por un médico judío, pero lo cierto es que el odio y el rencor más antiguo del mundo sirve como combustible de una enorme maquinaria del horror. Al igual que algunos de los teólogos cristianos de los años 60 después de Cristo consideraban que el pueblo judío merecía todos los males por no haber aceptado a Jesucristo como Mesías, el antisemitismo se convierte en el eje central de la política nazi, bajo la atenta mirada de los implacables lugartenientes de Hitler. Hermann Göring, de familia burguesa, famoso aviador que había participado en la Gran Guerra, respetado y admirado en Alemania, forma parte del Consejo Militar del Führer. Comandante de los grupos de asalto y director de las fuerzas aéreas, es el fundador de la Gestapo y organizador de los campos de concentración. Contará con la ayuda del brillante doctor Hjalmar Schacht para dirigir la economía alemana. El ministro de propaganda es el periodista Joseph Goebbels. Con fuertes dotes para manipular la opinión pública y poseedor de una gran retórica, escribe la mayoría de los discursos de Hitler. La base de su argumentario es: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Es el encargado de elevar a Hitler a la categoría de mito. Heinrich Himmler, colaborador de Hitler en el intento de golpe de Estado en Baviera, es un fiel subordinado de este. Creador de las SS, y junto a Reinhard Heydrich, de la llamada Solución Final, máxima expresión del holocausto de judíos, gitanos y homosexuales, entre otros. Rudolf Hess, excombatiente de la Gran Guerra y condecorado como Hitler, conoció al Führer en sus inicios dentro del Partido de los Trabajadores. Quedó tan impresionado por sus discursos que se convirtió en su sombra, llegando a compartir la cárcel con él. Es su secretario particular. Hitler comienza a gobernar con estos hombres. Se queman los libros porque las ideas son peligrosas. Los periódicos y la cultura de la nación tienen que ser controlados por el Estado. Los judíos son perseguidos en el nombre de la supremacía aria. Sus negocios y viviendas están siendo arrasados, al mismo tiempo que se les expulsa de la vida pública y profesional. Alemania se está convirtiendo en un país de pesadilla, bajo la mirada impasible del resto de naciones que han sufrido la amarga experiencia de la Gran Guerra. Los alemanes que no comparten la situación, atemorizados, prefieren ignorar el horror reinante.
Adolf Hitler presume de ser el descubridor de la batalla por el trabajo. Les está dando lo que quieren: grandes planes estatales en infraestructuras que desarrollan el país y crean empleo. El orgullo de la raza pura. El honor y el valor frente a la antirraza que representan los judíos y otras etnias que componen los países que han humillado a la gran Alemania. Trabajo a cambio de silencio y pérdida de libertad. La industria alemana apoya a Hitler. El desarrollo económico promovido por la militarización del país está reportando enormes beneficios. A pocos les preocupa estar sometidos al poder político, que a su vez depende de la dictadura militar, aunque muchos son conscientes de que el descontrol en el gasto público puede llevar al sistema a una situación crítica que busque la guerra como solución. 1936. El 7 de marzo de 1936, un pequeño destacamento nazi marcha sobre Renania. La denuncia del Tratado de Locarno, que regula la situación fronteriza con Francia y Bélgica, significa un paso arriesgado para Hitler. Sabe que no está preparado si británicos y franceses reaccionan con la fuerza. En pocos días pueden aplastar a su Tercer Reich. Pero para él, toda la obra de la naturaleza es una lucha entre lo fuerte y lo débil. El riesgo forma parte de los elegidos, y la raza aria, cuyo significado en sánscrito es noble, siempre será superior a las demás. Este es el mensaje que Hitler transmite a sus oficiales cuando el ejército alemán no encuentra resistencia y ocupa la región desmilitarizada de Renania. Los aliados europeos son incapaces de articular medidas que frenen los desafíos de la nueva Alemania. Eufórico por su triunfo en Renania, Hitler se entrevista con su admirado Benito Mussolini, al que considera un César del siglo XX. Acuerdan la creación de un eje Roma-Berlín, con el fin de emprender atrevidas campañas militares y compartir el botín de guerra. El golpe de Estado contra la República, llevado a cabo en España el 18 de julio de 1936, le proporciona al Führer la seguridad para sus intereses de ver cubierta una parte más del sur de Europa si apoya la implantación de una dictadura militar, al igual que lo hacen Italia y Portugal. El 30 de julio parten de Alemania rumbo a Cádiz los primeros 87 aviones en ayuda de los militares rebeldes españoles. El apoyo a Franco se mantendrá durante toda la Guerra Civil Española, sirviendo esta como un excelente campo de pruebas para las armas alemanas. Inglaterra y Francia toman la decisión de mantenerse neutrales, mientras que Rusia decide ayudar al gobierno republicano. El 1 de agosto, Hitler inaugura los Juegos Olímpicos de Berlín, ciudad que había conseguido derrotar a Barcelona en las votaciones de Los Ángeles de 1932. El gobierno alemán pretende dar al mundo una imagen de prosperidad y organización, a pesar de la atmósfera de malestar que existe entre las naciones participantes por la política de expansión territorial y racista del Tercer Reich. El 25 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Conde Ciano, ratifica en Alemania el pacto del eje Roma-Berlín. Con Italia como aliado, Hitler está preparado para su próxima maniobra. En noviembre, invita a Japón a firmar el acuerdo Anti-Comintern, por el cual ambos estados se comprometen a luchar contra la Internacional Comunista. El Imperio del Sol Naciente había renunciado a formar parte de la Sociedad de Naciones debido a sus problemas en Manchuria.
1937. El 26 de abril, en una demostración de fuerza de la aviación alemana, la Legión Cóndor bombardea Guernica, la capital cultural del País Vasco español. Los Heinkel 111, Dornier, Junkers y Messerschmitt muestran toda su capacidad de destrucción sobre una población indefensa. El 5 de noviembre de 1937, en una conferencia secreta, se firma el protocolo Hossbach, elaborado por el coronel del mismo nombre, ayudante de Hitler. Participan junto al Führer el mariscal de campo von Blomberg, ministro de la guerra, Fritz del ejército, Raeder de la marina, von Neurath de exteriores y los 3 comandantes de las fuerzas armadas. En dicho protocolo se recoge la intención de Hitler de ocupar toda Europa antes de 1945, con el fin de conseguir el espacio vital para la raza aria. La Segunda Guerra Mundial. El comienzo. La expansión germano-soviética. (1938) El 4 de febrero de 1938, el Führer destituye a Blomberg y Fritz y se hace cargo personal del Ministerio de la Guerra, creando el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El día 12 se entrevista en su casa de los Alpes bávaros con el canciller austríaco Schuschnigg, al que le transmite sus propósitos sobre Austria. Schuschnigg, que había sido advertido con anterioridad por Mussolini de las intenciones del líder nazi, regresa a Austria con la idea de proponer un referéndum sobre la independencia del país. Esto acaba con la paciencia de Hitler, que presiona a los políticos austríacos para que nombren canciller al pronazi Arthur Seyß-Inquart. Este, una vez en el poder, solicita la entrada de las tropas alemanas en territorio austríaco. El 12 de marzo, Austria es ocupada. El Anschluss es una realidad. El día 14, Hitler declara en Viena: como Führer de la nación alemana, proclamo la incorporación de mi patria al Tercer Reich. A continuación envía un telegrama a Mussolini con el texto: Duce, gracias. Nunca olvidaré este momento. Hitler se siente seguro. La capacidad militar de la Wehrmacht está haciendo posible que su idea de comunidad racial se extienda en favor de una nueva Gran Alemania.
Las banderas con la esvástica o cruz gamada cubren las calles de las ciudades en honor de quien representa la moderna cruzada. Mientras las SS se encargan de eliminar a un número de personas que, según el Führer, le habían despreciado en el pasado. De nuevo, los países que habían sufrido las causas de la ambición alemana en la Primera Guerra Mundial contemplan impasibles los desafíos del Tercer Reich. El 12 de septiembre, Hitler anima a los alemanes de todo el mundo para que hagan uso de su autodeterminación y le apoyen en la creación de un gran país alemán. Ante la agresiva política expansionista de Hitler, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, a través de Mussolini, inician los primeros movimientos para poner límite a las ambiciones del líder alemán. La indecisa actuación de las grandes potencias se debe a que consideran al líder nazi, junto al dictador italiano, un muro de contención para la expansión del bolchevismo en el mundo occidental. Por otra parte, el gobierno británico, con el conservador Neville Chamberlain al frente, piensa que el Tratado de Versalles había sido demasiado duro con Alemania y es necesaria una revisión del mismo dentro de una política de apaciguamiento, cosa que no comparte el también conservador Winston Churchill. What horrors, what crimes has Hitler and all that Hitler stands for brought upon Europe and the world. Los movimientos diplomáticos a través de Mussolini provocan que el 29 de septiembre el primer ministro británico y el francés Daladier mantengan una reunión con Hitler en Múnich. Entre gritos y puñetazos en la mesa de Hitler, la conferencia acaba siendo un éxito para Mussolini, que ante los líderes mundiales aparece como un hombre conciliador, y un nuevo triunfo de Hitler ante los alemanes, que ven cómo el Führer está consiguiendo sus objetivos sin disparar un solo tiro. Los dirigentes aliados, atemorizados, han cedido a la petición del líder nazi de anexionarse los Sudetes, una parte de Checoslovaquia de habla alemana, cuya integridad estaba garantizada por el Tratado de Versalles. Los mandatarios europeos, convencidos de que Hitler busca la guerra de cualquier manera, han vuelto a capitular ante el irritado dictador, desoyendo los gritos de auxilio del indefenso gobierno checoslovaco, al igual que lo habían hecho con la República Española. El apetito de conquista de Hitler parece satisfecho. Chamberlain, el pequeño gusano, como le llama despectivamente el dictador alemán, vuelve a Londres convencido de que ha conseguido una paz duradera. Al pie del avión y con el documento en la mano, habla de la paz con honor. Estoy convencido de que esta será una época de paz. Su conversación con Hitler, al que considera un mediocre, un perro vulgar, ha sido franca y amistosa. Se siente satisfecho, puesto que según su opinión se han corregido algunos de los términos severos del Tratado de Versalles. La solución adoptada sentará las bases de un largo periodo de paz para Europa, dice Chamberlain, convencido de haber satisfecho las ambiciones alemanas. El 7 de noviembre, Ernst von Rath, secretario de la Embajada Alemana en París, es asesinado por Herschel Greenspan, judío alemán huido a Francia. Este crimen le sirve a Hitler como coartada para llevar a cabo la primera gran operación de limpieza contra los judíos que aún viven en Alemania y Austria. En la noche del 9 de noviembre, conocida como de los cristales rotos,
las SS destruyen más de 2000 sinagogas y arrasan las tiendas, viviendas y negocios propiedad de los judíos que habitan los dos países. 25.000 de ellos son detenidos e internados en campos de concentración. El mundo entero comienza a ser consciente del horror nazi. La mayoría de los países occidentales retiran a sus embajadores en Alemania. 1939. Pero Hitler continúa buscando la guerra. Considera irrenunciable la anexión de la ciudad de Danzig y la franja de tierra que separa a Alemania de Prusia Oriental. Habitada en su mayoría por alemanes, se encuentra reconocida como ciudad libre desde el final de la Primera Guerra Mundial y en la actualidad forma parte del pasillo polaco al mar Báltico. Desde 1933, los alemanes no ocultan su deseo de anexionarse la ciudad que había formado parte de su territorio en el periodo anterior a la Gran Guerra, por lo que utilizan todo tipo de estrategias para conseguirla. La declaran centro de interés turístico, con el fin de que sea visitada masivamente por los alemanes, y realizan obras con fines militares y de todo tipo, sin el consentimiento de la Sociedad de Naciones, que es quien la administra. Los servicios secretos ingleses y franceses alertan a sus gobiernos en distintas ocasiones de los hechos que se vienen produciendo en el corredor polaco y en esa absurda ciudad enclavada en los antiguos territorios de Prusia, donde los alemanes hacen lo que quieren. El gobierno polaco se niega a ceder ante las peticiones alemanas y sitúa a 2 divisiones del ejército en la zona. Gran Bretaña y Francia, convencidas del fracaso de la política de apaciguamiento y ante la ocupación total de Checoslovaquia por el ejército alemán, firman con Polonia, el 31 de marzo de 1939, un compromiso de ayuda y defensa, aconsejándole que concluyera su alianza con los rusos. Los polacos consideran que con los rusos perderán hasta su alma, y dentro de lo malo, si sus aliados no estaban dispuestos a morir por Danzig, prefieren mantener el honor y enfrentarse a los alemanes antes de ceder como lo ha hecho Checoslovaquia. La pasividad de las potencias garantes del equilibrio europeo surgido después de la Gran Guerra ante la agresividad alemana propician que Hitler, decidido a emprender la guerra, rompa en el mes de abril el pacto de no agresión firmado con Polonia en 1934 y el naval acordado con los británicos en 1935. Las intenciones del Führer están claras. Durante los primeros días del mes de agosto, los distintos gobiernos europeos se enredan en negociaciones secretas con el fin de calmar las ambiciones del líder alemán. La Unión Soviética es la última amenaza militar real que se interpone entre Hitler y sus planes de expansión. Stalin es consciente del valor que los acuerdos internacionales suponen para el Führer, y además tiene muy presente el pacto anticomunista que éste firmó con Japón, y al que también se ha sumado Italia. Necesita tiempo y que las tropas alemanas estén lejos de sus fronteras. Sabe que no puede hacer solo la guerra contra Alemania y tiene muy presente lo sucedido en la Primera Guerra Mundial.
El ruso es uno de los pocos mandatarios que cree firmemente en las ambiciones expansionistas del Führer y considera que la política de apaciguamiento ha sido un tremendo error que los países occidentales pagarán caro. Ante esta situación, valora que un acuerdo con los alemanes alejará a Rusia de la guerra que da como segura y le proporcionará el tiempo necesario para el rearme de sus ejércitos. Bajo la desconfianza total de los dos líderes, los ministros de Exteriores de ambos países se reúnen el 23 de agosto y firman el pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión entre Rusia y Alemania. Los antagonismos no son obstáculo para la coexistencia pacífica, dice cínicamente Stalin. Las cláusulas secretas del acuerdo recogen la expansión territorial de ambos países no solo en el reparto de Polonia, sino también, y en beneficio de los rusos, la ocupación de los estados bálticos. El final del hermoso verano polaco de 1939 ofrece un irónico contraste entre la tranquilidad del campo y la tensión que se vive en la capital, Varsovia. El gobierno es consciente de las intenciones de Hitler y se prepara para una nueva invasión del país, la sexta en los últimos 250 años. Polonia no cuenta con un gran tejido industrial, posee menos de la mitad de habitantes que Alemania y cuenta con un ejército de tan solo 350.000 hombres, aunque puede movilizar a otros 2 millones que se encuentran en la reserva. Su gobierno de tendencia reaccionaria, con continuas exaltaciones a la patria, está muy influido por la clase militar, que en el fondo es pro-alemana. Al soldado polaco se le reconoce justificadamente por su valor y por su espíritu de lucha. Su caballería es parte de una tradición llena de gloria y orgullo. En conjunto, el ejército polaco cuenta con 900 carros de combate, 400 aviones del modelo PZL, que en su mayoría solo sirven para entrenamiento, y un número reducido de piezas de artillería. La debilidad de sus armas contrasta con la valentía del pueblo y sus soldados, confiados en que Gran Bretaña y Francia les ayudarán rápidamente a frenar las ambiciones de Hitler. En Alemania hay un ejército formado por 84 divisiones de infantería que suman 1 millón de hombres bien entrenados para el combate. 6 divisiones acorazadas, 4 ligeras y 4 motorizadas. Más de 3.000 carros de combate entre ligeros, medios y pesados se ven complementados por casi 5.000 aviones de todo tipo que forman la moderna Luftwaffe. Todo este enorme ejército ha sido entrenado para actuar en estrecha colaboración unos cuerpos con otros en el momento de la batalla. El poder militar del Tercer Reich, creado ante la pasividad de los países que debían velar por el cumplimiento del Tratado de Versalles, se ha convertido en el más importante del mundo. Los militares alemanes han diseñado una nueva táctica de guerra, la Blitzkrieg, o guerra relámpago, basada en las teorías de Fuller y Hart, junto a las del militar soviético Tukhachevsky. El nuevo concepto se basa en una rápida y sorpresiva movilidad de todas las partes que componen las Fuerzas Armadas, en un ejercicio de perfecta sincronización. Hitler y su Estado Mayor tenían preparado el Fall Weiß, Plan Blanco, desde los primeros meses de 1939. Lo importante es evitar la expansión de los bolcheviques por el mundo y la aniquilación de la raza judía en Europa, había comentado el Führer a sus oficiales. La fecha prevista para el ataque a Polonia era el 26 de agosto,
aunque debe retrasarse por los acuerdos con Rusia y la preparación del incidente que serviría de excusa a la invasión. El 31 de agosto se pone en marcha la Operación Himmler, nombre que toma del jefe de las SS, inventor de la argucia que da pie a la directriz número 1 del plan de guerra. Varios presos del campo de concentración alemán de Buchenwald, vestidos con el uniforme polaco, son asesinados en la ciudad fronteriza de Gleiwitz, mientras que soldados de las SS, uniformados también de tropas regulares polacas, toman la emisora de radio, desde donde proclaman todo tipo de insultos al pueblo alemán. La noticia de la agresión polaca, valientemente repelida por el supuesto ejército alemán, se extiende rápidamente por todo el país. La intensa actividad diplomática de algunas potencias europeas no ha servido de nada. El engaño ha surtido efecto y Hitler ordena que la operación Castigo se ponga en marcha. Los ejércitos alemanes se extienden a lo largo de la frontera polaca. 1 de septiembre, 4:45 horas. Sin declaración previa de guerra, 53 divisiones del ejército alemán traspasan la frontera polaca con el apoyo de 1.600 aviones, que en un ataque masivo van destruyendo puestos de mando, comunicaciones, infraestructuras y líneas de suministros, con el fin de paralizar al grueso del ejército polaco. La enorme capacidad bélica de las fuerzas de invasión se halla formada por dos grupos principales. El del norte, a cargo del general Fedor von Bock, está compuesto en su flanco sur por el tercer ejército al mando del general Georg von Küchler, y por el derecho el cuarto, al mando del general Gunther Hans von Kluge. Este grupo penetra desde Prusia Oriental y Pomerania en dirección a Varsovia. El grupo del sur, a cargo del general Georg von Rundstedt, lo componen el octavo ejército del general Johannes Blaskowitz, que cubre el flanco izquierdo y ataca desde Silesia, Eslovaquia, para enfrentarse a los polacos en la región de Poznań-Kutno. El 14, del general Wilhelm List, se ocupa del flanco derecho y a través de los Cárpatos se dirige a Cracovia y Przemyśl. Por el centro, el 10º ejército a cargo del general Walter von Reichenau avanza directamente hacia Lodz y Varsovia. Cada ejército cuenta con apoyo aéreo. La Luftflotte número 1 del general Kesselring le sirve de cobertura al grupo norte, mientras que la número 4, a cargo del general Lohr, apoya al grupo sur. En pocas horas, la Luftwaffe aniquila totalmente a la Fuerza Aérea Polaca. Los Stuka Ju-87 encadenan sus ataques en picado sobre los objetivos seleccionados, en sincronización con la marcha de las Panzerdivisionen y las fuerzas de tierra de la Wehrmacht, que avanzan con la seguridad de no sufrir ataques desde el aire. Los 5 ejércitos que componen la invasión penetran a gran velocidad hacia el corazón de Polonia en una operación tenaza, con el objetivo de atrapar entre sus dientes al ejército polaco. Varsovia queda en el centro de este complejo movimiento, donde los ejércitos de la Wehrmacht encuentran poca resistencia en su recorrido. Solo 48 horas después del primer ataque,
los soldados alemanes han conseguido penetrar 80 kilómetros en territorio polaco. Las tropas de Reichenau alcanzan Lodz, mientras que por el sur las del general List llegan al río San y ocupan Zemilst. 3 de septiembre. Gran Bretaña y Francia, que en las primeras horas de la invasión habían exigido a Hitler la retirada inmediata de sus tropas, observan con estupor cómo su política con respecto al Tercer Reich ha sido un fracaso. La declaración de guerra contra Alemania se hace efectiva. Ha dado comienzo la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la primera, sí se saben los nombres de los causantes directos de la misma. A las 9 de la noche, el submarino alemán U-30 hunde al buque británico Athenia, que se dirigía a Canadá con 1.200 pasajeros a bordo. Mueren 112 personas, de las cuales 28 son norteamericanas. Ante el hecho, el presidente Roosevelt proclama por radio que nadie piense que los Estados Unidos entrarán en la guerra europea. Somos un país neutral. Australia y Nueva Zelanda declaran la guerra a Alemania, mientras que el gobierno inglés decide enviar a 10 bombarderos Blenheim para que efectúen un ataque sobre las instalaciones navales de Wilhelmshaven en Alemania. 8 de septiembre. Cumplida la primera semana de la invasión, la Wehrmacht ha conseguido que el ejército polaco retroceda hasta el río Vístula, donde espera oponer resistencia. Una parte del 10º ejército del general Reichenau llega a las puertas de Varsovia el 8 de septiembre, mientras que otra avanza hacia el Vístula. En el grupo del norte, el 4º ejército alemán cruza el Vístula y se dirige hacia la capital. El grupo sur del ejército alemán ha destruido a los 4 ejércitos polacos que le hacían frente y consigue rodear Varsovia por el este y el oeste. – 9 de septiembre. El 9 de septiembre, el ejército polaco al mando del general Tadeusz Kudzeba contraataca al 8º ejército alemán en las cercanías de Kutno. En la batalla que se produce sobre el río Dsura, quedan atrapadas 20 divisiones polacas en una operación de pinza realizada por el ejército alemán. 180.000 soldados polacos son hechos prisioneros. Hitler va imponiendo su dominio sobre Polonia, no solo con su impresionante capacidad militar, sino con las atrocidades que 3 regimientos del cuerpo Totenkopf de las SS van realizando tras el paso de las tropas de infantería. Reinhard Heydrich había ordenado a sus comandantes al inicio de la invasión que era necesario eliminar a la clase media y dirigente polaca. El Führer, por su parte, tenía advertido al ejército que no entorpeciera la labor de las SS. 10 de septiembre. El gobierno canadiense declara la guerra a Alemania. En Francia se producen los primeros desembarcos de la Fuerza Expedicionaria Británica, compuesta por 170.000 hombres y 25.000 vehículos, junto a cientos de piezas de artillería. Mientras tanto, Guderian y sus divisiones de Panzer cruzan el río Narev
y marchan hacia Brest-Litovsk. La cuarta división de Panzer ataca el sudoeste de Varsovia, penetrando en las calles de la capital, donde encuentran una fuerte resistencia. Por su parte, el ejército alemán del norte establece cabezas de puente a través del Vístula, completando la segunda maniobra de Tenaza con el fin de cercar la mayor parte de lo que queda del ejército polaco. 15 de septiembre. La Wehrmacht concentra todo su esfuerzo en la parte central de Polonia, evitando la llegada de refuerzos a Varsovia. Hitler propone la capitulación al ejército polaco, pero esta es rechazada. Polonia no se rinde y su maltrecho ejército hace frente por el norte y por el sur al enorme contingente de fuerzas alemanas. ...17 de septiembre... El esfuerzo de los soldados polacos recibe el golpe definitivo cuando las tropas rusas inician la invasión del país por el este. Los soviéticos encuentran poca resistencia, llegando el día 20 a encontrarse con las tropas alemanas en las orillas del río Dniester. El acuerdo secreto entre Hitler y Stalin se ha cumplido. Polonia está tomada por el ejército alemán en el oeste y por el ruso en el este. Miles de soldados, oficiales y aviadores polacos consiguen burlar el cerco y huir a Rumanía, Hungría y Lituania. 25 de septiembre. En Varsovia, las tropas alemanas continúan encontrando una fuerte resistencia. Hitler y su Estado Mayor ordenan la Operación Costa, el ataque final a la capital. La aviación y la artillería alemana bombardean día y noche sin piedad desde el aire y ambas orillas del río Vístula a la capital polaca. En 24 horas la histórica ciudad queda reducida a escombros. Los habitantes y los soldados que han conseguido sobrevivir están hambrientos. ...27 de septiembre... A las 2 de la tarde, los agotados defensores de Varsovia capitulan. Una guarnición compuesta por 140.000 hombres, entre soldados y oficiales, salen de la ciudad para entregar sus armas. Rendida Varsovia, la cercana ciudad de Modlin, uno de los últimos puntos de resistencia, se entrega 2 días más tarde.
El gobierno polaco y su Estado Mayor han conseguido huir a Rumanía. El país ha quedado dividido en dos zonas de ocupación, una alemana y otra rusa, separadas por el río Bug. Los alemanes han perdido 10.500 soldados, los rusos 800. Las bajas del ejército polaco se elevan a 500.000 hombres muertos y 750.000 han sido capturados como prisioneros. Polonia ha sido conquistada en menos de un mes, en lo que supone una de las campañas más rápidas de la historia militar. La lenta agonía del país comienza cuando 1,5 millones de polacos son deportados por los rusos a Siberia. Los alemanes, por su parte, trasladan a millones de civiles a campos de concentración como Auschwitz y Treblinka, donde la mayoría son ejecutados en las cámaras de gas. Las SS, en las operaciones de limpieza, quema las sinagogas y ejecuta a miles de oficiales del ejército. La invasión ha sido seguida por Hitler desde su tren especial América, donde tiene establecido su cuartel general y con el que había partido de Berlín a principios de septiembre. Se siente como un nuevo Napoleón. Sus dotes como estratega militar han quedado demostradas con la rapidez en que se ha tomado Polonia. Reunido con el alto mando, asume directamente la planificación militar de la Wehrmacht e informa a los presentes de sus planes para conquistar toda Europa. Nunca en la historia alguien ha conseguido lo que yo. El Tercer Reich perdurará durante 1000 años. Tras la ocupación de Polonia, Hitler realiza un discurso en el Reichstag el día 30. En él hace una propuesta de negociación de paz a los países que han declarado la guerra a Alemania. Los gobiernos de Londres y París rechazan la oferta, preocupados tanto por las ambiciones territoriales del Führer como por el apoyo que ha obtenido de los soviéticos en la división del Estado polaco. Además, la idea de que Alemania agotará pronto sus recursos resulta ser un engaño, ya que Stalin cumple eficazmente los acuerdos con Hitler y le suministra grandes cantidades de petróleo y carbón. Es evidente que la política expansionista del líder nazi ha provocado el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hecho que muy pocos de sus generales en el OKW, Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, esperaban que sucediera después de la ocupación de Polonia. Dado el primer paso, la única salida que le queda al Führer es la huida hacia adelante, la guerra total. Decreta que se intensifiquen los ataques en el mar contra los buques de Francia y Gran Bretaña, al mismo tiempo que reúne al OKW y le ordena que ultimen los preparativos del plan de invasión hacia el oeste de Europa. Stalin, por su parte, aprovecha la confusión internacional creada por la invasión de Polonia para extender el control soviético sobre la zona del Báltico, firmando acuerdos de defensa con Lituania, Estonia y Letonia. Los problemas territoriales rusos con Finlandia habían quedado ocultos bajo el pacto de no agresión firmado en 1932 por ambos países. Sin embargo, los soviéticos, animados por el acuerdo con Hitler, están dispuestos a anexionarse parte del territorio finlandés. Octubre. El día 1, bombarderos británicos sobrevuelan Berlín, arrojando panfletos en contra del régimen nazi y sus dirigentes.
Hitler, molesto por la guerra psicológica emprendida por los ingleses, el día 5 vuela a Varsovia, donde preside el desfile de la victoria que han preparado en su honor. Más tarde reúne a los periodistas extranjeros y les comenta: miren Varsovia, vean esta ciudad, porque lo que ven puedo hacerlo con cualquier ciudad europea. Con esta actitud el Führer pretende amedrentar a los gobiernos de París y Londres y forzar una negociación sin devolver la condición de Estado a Polonia. Lord Halifax, ministro de Asuntos Exteriores británico, no se deja intimidar e informa a Hitler de que para Gran Bretaña la única negociación posible es que Alemania retroceda a las fronteras del Pacto de Múnich y destruya el enorme potencial bélico con el que cuenta. Pero el líder nazi insiste en que su política territorial solo tendrá fin cuando Alemania haya recuperado la grandeza que tenía antes de la Primera Guerra Mundial. El general Wilhelm Keitel, jefe de la Wehrmacht, y el resto de los mandos del OKW, que están preparando la ofensiva sobre el oeste de Europa, comunican a Hitler que son partidarios de esperar un tiempo hasta conseguir una mayor superioridad armamentística sobre el enemigo. Sin embargo, la ansiedad del Führer por comenzar la invasión queda clara al responderles: nunca es demasiado pronto para empezar el ataque. La desafiante actitud alemana se multiplica cuando el día 14 el U-47, al mando del comandante Günther Prien, en un acto temerario, atraviesa las defensas antisubmarinas de la base de Scapa Flow, en las Islas Orcadas, y hunde al acorazado británico Royal Oak, además de ocasionar graves daños al Repulse. La muerte de los 780 marineros que se encontraban a bordo es recibida con gran estupor por el pueblo y el gobierno inglés, que presiente el cercano peligro de la guerra en el mar. Algo que se confirma el día 18 cuando Hitler, en su directriz número 7, autoriza a los submarinos alemanes a que hundan a todos los barcos enemigos que encuentren a su alcance, sean o no de pasajeros. Al mismo tiempo, ordena la siembra de minas magnéticas en los puntos vitales del tráfico marítimo aliado. Noviembre. A primeros de noviembre, un grupo de investigadores alemanes comunica a Hitler que están estudiando la posibilidad de usar la fisión nuclear como arma de guerra y prevén que su poder de destrucción puede ser inmenso. El Führer, eufórico por lo que considera una proeza de la raza aria, advierte en un mitin: pronto tendremos oportunidad de usar un arma que será invencible. Pensando quizás en sus deseos de invadir el oeste de Europa el día 12 de este mes. Albert Einstein, científico judío exiliado en los Estados Unidos, conoce los inicios alemanes sobre la bomba atómica y advierte al presidente Roosevelt de que la capacidad de destrucción de la misma es inimaginable, por lo que el mundo libre debe evitar a toda costa que un arma de ese tipo caiga en manos del régimen nazi. El presidente norteamericano, convencido de que algo hay que hacer, el día 4 celebra en el Congreso una tensa sesión que intenta enmendar el Acta de Neutralidad. Roosevelt está preocupado por la situación europea, que conoce bien por sus múltiples conversaciones con Churchill y los distintos embajadores de Estados Unidos en la zona. Su objetivo es conseguir que las potencias aliadas puedan comprar armas a empresas norteamericanas mediante el sistema de cash and carry, comprar y llevar. Es un primer paso para ayudar a británicos y franceses, además de que con ello
La industria armamentística estadounidense aumenta espectacularmente su desarrollo y el poder de influencia mundial. Gran Bretaña es la primera en solicitar la importación masiva de armas norteamericanas. El día 28, el gobierno británico sitúa a parte de su flota en el Mar del Norte, en un intento de bloquear el tráfico de mercancías alemanas. Fielder responde con la publicación de su directriz número 9, donde arremete contra el gobierno inglés y promete aniquilar a ese pueblo instigador de la guerra. El día 30, tras provocar un incidente fronterizo, 600.000 soldados soviéticos invaden Finlandia con apoyo naval. El bombardeo de Helsinki por parte de la aviación de Stalin levanta las iras del pueblo que se enfrenta con valentía al invasor. Las tropas finlandesas, conocedoras del terreno y expertas en la lucha en zonas heladas, se hacen fuertes frente a los soldados soviéticos que intentan penetrar por el norte, este y sur del país. El gobierno finlandés solicita de la Liga de Naciones que intervenga y ponga fin al conflicto. Stalin se niega a dialogar, por lo que el país que dirige con mano de hierro es expulsado de la organización. La fuerte resistencia de las tropas finlandesas en el istmo de Karelia, sumado al número importante de bajas que sufre el ejército soviético, provoca que se inicien conversaciones de paz entre ambos países. La firma del Tratado de Moscú acaba con los enfrentamientos. Finlandia no se ha rendido y conserva su independencia, aunque ha perdido 25.000 hombres y el 10% de su territorio. Las bajas sufridas por el ejército soviético ascienden a 200.000 hombres, entre muertos y heridos. Diciembre, 1939. El día 11, Vidkun Quisling, exministro de Defensa noruego y fundador del partido Unión Nacional, que aspira a gobernar su país y ser un fiel aliado del Tercer Reich, se reúne con Hitler y le propone la posibilidad de que tropas alemanas, con el apoyo interno de los miembros de su partido, ocupen Noruega. Ante la necesidad de materias primas que tiene Alemania, Hitler acepta la idea de Quisling y encarga a su Estado Mayor que desarrolle un plan de invasión de los países nórdicos en base a sus recursos y situación estratégica. Los yacimientos de hierro con los que cuenta Suecia son indispensables para mantener la capacidad armamentística alemana, aunque en principio el Führer prefiere respetar la neutralidad sueca y obtener el hierro de forma pacífica, como lo estaba haciendo hasta la fecha. Noruega, por su parte, dispone de unas extensas costas en el Mar del Norte, donde se encuentran las bases de Bergen, Narvik y Trondheim. Estas son consideradas por los mandos alemanes posiciones estratégicas vitales que hay que tomar. Su situación las convierte en objetivos imprescindibles para poder desarrollar ataques efectivos sobre el centro de coordinación naval, que es la base británica de Scapa Flow, en las Islas Orcadas. Febrero 1940. Los gobiernos de Inglaterra y Francia intentan poner en marcha una política común de estrangulamiento en los suministros de materias primas al Tercer Reich. A través del Consejo Supremo de Guerra aliado, el día 5 solicitan a la neutral Suecia que interrumpa el abastecimiento de hierro a Alemania, que se viene realizando a través del puerto de Narvik en Noruega. De no ser así, ambas potencias se verán obligadas a usar la fuerza para evitarlo.
Los británicos demuestran la seriedad de sus advertencias cuando el día 16, el crucero Arethusa y el destructor Cossack, violando la neutralidad, penetran en aguas noruegas en busca del barco prisión alemán Altmark, auxiliar del desaparecido acorazado Graf Spee, a bordo del cual van 300 reclusos ingleses que han sobrevivido al hundimiento de 2 buques de la Royal Navy. El refugio en aguas noruegas no evita que los ingleses aborden el barco alemán, liberando a sus compatriotas y ocasionando la muerte de 7 marineros alemanes. Hitler, alarmado por la audacia inglesa y con los informes de sus servicios secretos que dan como segura una operación anglo-francesa en el Mar del Norte y el Báltico, cree que los británicos están decididos a ocupar Noruega. El día 21 nombra al general Nikolaus von Falkenhorst al frente de las fuerzas de invasión y ordena que se acelere la operación Weserübung. Durante el tiempo de planificación de la misma, el Estado Mayor alemán y von Falkenhorst consideran necesaria la ocupación de los aeropuertos de Dinamarca con el fin de asegurar las líneas de comunicación. Esto provoca que la operación quede finalmente dividida en 2 fases. La Weserübung Norte, encargada de ocupar Noruega, estará compuesta por 5 grandes grupos de buques que transportarán a las tropas a los puntos de desembarco. Los acorazados Scharnhorst y Gneisenau, más 10 destructores, formarán el primer grupo, cuyo destino es Narvik. El crucero Yper y 4 destructores pondrán rumbo a Trondheim en el segundo grupo. El tercero estará constituido por los cruceros Köln y Königsbergen, con destino a Bergen. En el cuarto grupo, el crucero Karlsruhe y 2 torpederos tomarán Kristiansand. El último grupo, compuesto por los cruceros Blücher, Lützow y Emden, junto a varias unidades ligeras, tendrá como misión tomar Oslo, la capital noruega. La operación Weserübung Sur tiene como objetivo la ocupación de Dinamarca. Formada por 2 brigadas motorizadas, deben irrumpir a gran velocidad a través del país y ocupar la península de Jutlandia. La fecha del inicio de las operaciones queda fijada para el día 9 de abril. Roosevelt, ante la situación por la que atraviesan los acontecimientos en Europa, decide enviar al secretario de Estado Sumner Welles con un plan de paz que deberá ser discutido por los gobiernos de París, Londres, Berlín y Roma.